Te honramos, te exaltamos, porque tú eres digno de suprema alabanza, exaltación, adoración y alabanza, Señor. Por eso en este día venimos a proclamar tu nombre, Señor, a las naciones, a los países, a las ciudades, pueblos donde nos vayan a ver, Señor. Hasta allá lo más lejano, sé que llegarán estos videos de enseñanzas donde ellos puedan conocerte a ti, Jesús. Es nuestro máximo anhelo, que la humanidad que está perdida en tinieblas y en pecado, ellos puedan venir al conocimiento tuyo y de tu verdad, Señor Jesús. Por eso disponemos nuestro corazón, Señor, a través de estos medios a enseñar y predicar tu palabra. No nuestras ideas, no nuestra voluntad, sino seas más tú, Espíritu de Dios, usando mis labios, usando mi mente, mi corazón, usando mi vida, Señor, para proclamar tu verdad, Señor, para todo aquel que necesite esta verdad. En el nombre de Jesús, en este día, según Efesios 1:17, desatamos el espíritu de revelación y de sabiduría que proviene del Espíritu de Dios en cada creyente, en cada oyente, para que se alumbren los ojos de su entendimiento y ellos puedan comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Padre, yo declaro que ellos tienen la mente de Cristo. La mente de Cristo de 1 Corintios 2:16, porque somos su cuerpo aquí en la tierra. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos la plenitud de Cristo manifestándose aquí en el nombre de Jesús. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, porque tú estás en nosotros y con nosotros, Jesús. Es tu espíritu el que nos motiva, es tu espíritu el que nos fortalece, es tu espíritu que nos dirige y nos guía a seguir adelante, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, te doy gracias, porque tú eres el maestro en mi vida, tú nos enseñas tu palabra, Señor. Gracias porque a través de tu palabra crecemos en fe, en el conocimiento tuyo, Señor, y de tu verdad. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera en el nombre de Jesús. Esa sabiduría, Proverbios 3 y Proverbios 8, esa sabiduría que proviene de ti, Señor, en el nombre de Jesús, yo la desato en este día. Es más preciosa esa sabiduría que el oro y que la plata y que las piedras preciosas, porque eres tú hablándonos a nosotros. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te honramos. Todo el honor y la gloria sea para ti, Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Estamos viendo el tema que se llama la importancia de participar en la gran comisión dada por Cristo a la iglesia, a todo creyente. Amigos que nos ven por internet, sean ustedes bienvenidos. Dios les bendice, Cristo les ama, nosotros también. El Espíritu Santo tiene una palabra para ustedes en este día. No se aleje de estos medios, continúe escuchando la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cada persona que nos ve de manera directa a través de nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra y Fe Jalisco, así como todas las personas que nos van a ver de manera diferida a través de nuestra página de YouTube, que se llama Fe y Poder Guadalajara, donde están todos nuestros videos en listas de reproducción, para que usted sea edificado, bendecido y aprenda acerca principalmente del dador de la vida, que es Jesús, y segundo, aprenda cómo vivir por fe aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, personas que nos van a ver, que nos ven de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, de Ecuador, sobre todo de la ciudad de Cuenca, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, hispanos de los Estados Unidos, hermanos en Cristo, mexicanos, aunque viven allá en los Estados Unidos, Chile, Guatemala, Haití, cada persona que nos ve de habla hispana en toda la tierra, sea usted bienvenido en este momento que vamos a aprender lo que está escrito en su palabra, en el nombre de Jesús. Ok, pues segunda carta a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Tenemos que decirle a esta humanidad:
como si Dios rogara y utilizara la voz de usted diciéndole a este mundo: reconcíliense con Dios, necesitan a Cristo, necesitan el poder de Dios para vivir y salir de este tiempo de epidemia, esta contingencia. No es lo único que vienen cosas peores todavía más adelante, y no estoy hablando negativamente, sino hay cumplimiento de los tiempos proféticos en Cristo Jesús. Mateo 24 es uno de los capítulos donde nos habla, y el Señor Jesús nos habló que iba a haber pestes, que iba a haber guerras, rumores de guerras. Entonces habla de toda una serie de acontecimientos, pero Él no dijo que a la iglesia nos tenía que tocar ni esas pestes, ni esos virus, ni esos terremotos, ni esas guerras, ni esos rumores de guerras. Nosotros no teníamos que quedar en ese tiempo, ¿ok? Por eso tenemos que decirle a esta humanidad que vengan a Cristo. Porque esta humanidad sin Cristo, ¿qué cree que va a pasar? Si mueren del virus, se nos van a ir al infierno, porque no tienen a Cristo en su corazón, porque no conocen al que les da vida para que puedan vivir vida eterna. Y los encargados, y a lo que nos dio el ministerio es diáconos, que significa servidor, sirviente de Jesús. Tenemos que servir ¿en qué? En el ministerio. Tenemos que servir en la reconciliación. Tenemos que servir rogándole a este mundo como si Dios rogara por medio de nuestra boca, diciéndole: reconcíliense con Dios. Dios les ama, y a través de Cristo ahí pagó en la cruz del Calvario por sus pecados, por sus transgresiones, para que ustedes ahora no tengan que hacer obras de justicia para poder salvarse por ustedes mismos, sino hay alguien que los rescató del infierno para rescatarlos literalmente de una muerte eterna. Y eso viene en Cristo Jesús, la salvación eterna. Pero ¿a quiénes nos dio el ministerio de la reconciliación? ¿Nada más a los pastores? No. ¿A unos cuantos ministros ahí que se encargan del evangelismo? No. ¿A los evangelistas? No. No nada más a ellos, a todos. Es un ministerio general para toda la iglesia, para todo creyente. Por eso, próximo sábado salimos a sanar a los enfermos. Y no nada más eso, vamos a ir a visitar a las familias. Vamos a ir a visitar a las familias que ya ministramos y que recibieron milagros. Y adicionalmente, si se presenta la oportunidad de llegar a una casa y orar por un enfermo, vamos a orar y vamos a predicar acerca del Señor Jesús. ¿Sabe que dice en el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo? ¿Sabía que usted es un embajador? ¿Saben que son embajadores? ¿Y qué cree que es un embajador? Trabaja para el que lo designó como embajador. Y si el embajador trabaja para el que lo designó como embajador, que es Cristo Jesús, entonces somos representantes de Cristo Jesús aquí en la tierra. Somos los representantes. Mire, estamos representando, mucha gente se cree la gran cosa porque se vengo en representación del director general de ecología del país y vengo a representarlo, y se sienten unos pavorreales. Cuanto más nosotros, como no representamos a un rey, a un ministerio natural, representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que creó los cielos y la tierra. Soy un embajador del que creó los cielos y la tierra. Qué impresionante revelación. ¿Pero qué cree? El embajador trabaja para el que lo designó como embajador. Y el embajador tiene un compromiso aquí en la tierra de predicar el evangelio, no de quedarse en cuatro paredes. Vamos a Mateo 10. El que se quiere quedar en cuatro paredes, nada más engordando en fe, quiero decirle que está en un error gravísimo. ¿Y sabe qué? No está realizando su función como ministro, ni su función como diácono, como un servidor, como un ministerio de reconciliación. No lo está haciendo. ¿Sabía que ese ministerio es para todo? Para toda persona, incluye apóstoles. Ya los apóstoles ya no quieren salir de su jaula porque dicen que ya son los ungidos y que toda la gente tiene que ir menos ellos a reconciliar al mundo. Qué equivocados están. El apóstol Pablo nos pone el ejemplo que anda por las calles.
Cuando echó fuera el espíritu de adivinación en Hechos 16 de aquella mujer, iba al templo, pero andaba por las calles circulando, haciendo, mire, vamos a Hechos 16 antes de Mateo 10. Este hombre en las calles andaba echando fuera demonios. Pero ¿qué dicen los apóstoles modernos? Hermanos, pues ya tengo tantas iglesias que se han formado en mi ministerio. ¿Qué creen? Yo nada más estoy enjaulado en este lugar y que los demás me escuchen por internet. Jamás voy a salir a mezclarme con la chusma en la calle. Y ya no se quieren mezclar con la chusma. Pero si Jesús andaba con la chusma, Jesucristo andaba con las prostitutas, los recaudadores de impuestos, con aquellos que eran los pecadores según los fariseos. Y el fariseísmo ya ahora ya no está entre los israelitas, ahora el fariseísmo está entre los líderes de iglesias cristianas que ya no salen porque son los grandes ungidos. ¿Hasta dónde ha llegado el evangelio? Cuando el evangelio originalmente no fue así. Hechos 16. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, mire, está hablando que estaba el apóstol Pablo en Macedonia, creo que estaba en Frigia, perdón. Frigia, Misia, de Frigia se fue a Misia y luego se fue a Macedonia. Ok, estaba en Macedonia, que era una provincia romana donde se hablaba griego y se hablaba latín. Ok, muy bien. Entonces, y luego dice que se fueron a Troas, a Samotracia, Filipos, que es una ciudad de Macedonia, Filipos, o los filipenses, para que me entienda, de ahí son los filipenses, y habla todo lo que sucedió en Macedonia. Ya llega el 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. El apóstol Pablo haciendo las obras, ¿dónde cree? En la calle. Si bien es cierto que iba a la hora de la oración a la sinagoga, pero estaba en la calle, el apóstol Pablo. Usted va a encontrar que los discípulos andaban predicando el evangelio, originalmente Pablo en la sinagoga de los judíos, porque la idea principal era que se convirtieran primero los judíos. Y luego la comisión del Señor Jesús, y la vemos en Mateo 10. Mateo capítulo 10 vamos a encontrar entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué dice? Les dio autoridad, ¿verdad? ¿Para qué? Les dio autoridad para sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo ahorita por internet están echando fuera los espíritus inmundos? Dios es tan misericordioso que toman como referencia en la sanidad del soldado romano, del siervo del soldado romano, del centurión romano, que dice: solamente di la palabra y mi siervo sanará, y toman como referencia eso. ¿Pero en qué momento van a imponer las manos a los del COVID? Hemos puesto manos sobre los del COVID, pero pastores, ¿qué creen? Tienen miedo poner las manos sobre los del COVID. ¿Qué no dice Marcos 16, 18? Pondrán las manos sobre los enfermos, y los enfermos, ¿qué? Sanarán. Comerán cosa mortífera y no les hará daño. No captan que no les hará daño. O sea, es muy suave orar por internet, no en una pantalla, ¿no?
y decirle a las personas que están por internet, amigos de internet, pues aquí estamos transmitiendo por internet, dándole la palabra, llegando a cada rincón, sí. Y podemos orar por internet y gente va a recibir milagros, no dudamos. Pero ¿cuándo voy a evangelizar a mi colonia, a mi ciudad y a mi estado donde que el Señor nos dio? ¿Cuándo? A nuestro país. Gente se jacta, es que allá en Colombia se convirtieron tantos por mi ministerio. ¿Y tu colonia? ¿Tu familia? Ese es el problema. Tu vecino. Y hay gente de otros países convirtiéndose por el ministerio, sí, por internet, pero no lo hacen en su localidad, están encerrados. Muy bien, entonces, en el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y ciudades samaritanas no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué van a ir cuando salgan a las calles? A sanar a los enfermos, dice el versículo 8, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios, de gracia recibieron y están de flojotes transmitiendo por internet. Ese es lo peor del caso. Y se ven hasta muy guapos, ¿no? Son fotogénicos, hasta se preparan con un corte especial, juvenil, para verse bien en la cámara. ¿De qué les sirve si no salen a la calle a predicar el evangelio? Estos eran 12 apóstoles, ni siquiera eran pastores, 12 apóstoles enviados. ¿Y qué cree? Nadie puede decir que esto era escrito para 12 apóstoles, lo de Mateo capítulo 10. Porque si hubiera escrito para los 12, entonces Judas no se hubiera perdido. ¿Qué dice? El versículo 5, a estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan. Es decir, ¿a dónde los envió? A los poblados, a las ciudades, por los caminos, en cada una de las poblaciones, es decir, vayan, pero siempre y cuando les dé una instrucción, no vayan por caminos gentiles, primero vayan y rescaten primeramente al pueblo de Israel, que son los que ya tenían la ley del pacto mosaico, y conocían más de que iba a venir un cordero, o sea, para que vayan con un gentil que no les va a entender ni papas, primero vayan con las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Pues todos los que estaban fuera de Israel, que no estaban dentro de los judíos. En otras palabras, tenían que ir a la ciudad de los gentiles o denominados gentiles también, porque había muchos judíos esparcidos. 900 años antes de Cristo se perdieron 10 tribus literalmente, incluyendo la de Manasés y la de Efraín, que sustituyeron, no sé si a Rubén, no recuerdo. 10 tribus se perdieron. Solamente quedó Judá y Benjamín. No se supo de esas tribus, desaparecieron, se mezclaron con otros pueblos y se perdieron. Pero hay una comisión para que fueran por caminos, no para que se quedaran. Pastor, es que no existía el Face en esa época. Yo sé que no existía el Face. Yo sé que no existe. Pero el Señor Jesús no los encerraba en una sinagoga, para que ustedes me entiendan. Aquí en la sinagoga, hermanos, evangelicen unos con otros, imagínense. Y la gente ociosa sentada en una silla, por no decir que están aplastados ahí. Frase coloquial de Sinaloa, aplastado significa sentado, que sus posaderas están sentados en una silla. Dios mío, hasta les sirve para quemar calorías, ¿qué no? Si salen un sábado a predicar, por lo menos que les sirva para quemar calorías y no estén ahí, hombre. Hasta se les va a subir el colesterol de tanta grasa de estar sentados. Y nada más van los domingos y se sientan en una silla. Aquí los quiero ver, hermanos,
Y si van a servir, por favor, sirvan en un ministerio aquí interno. No salgan a las calles aquí a ver. ¿Quién va a servir? Dígame. Ujier, maestro, ocupamos maestro de niños, ocupamos quien haga el aseo, ocupamos el ministerio de X. Pero nada más interno, no fuera. ¿Sabe una cosa? Yo prefiero mejor que sirvan fuera que sirvan internamente. En lo personal. Porque es la comisión principal que nos mandó Jesús. Aunque existen los que sirven dentro del ministerio de 1 Corintios 12:28, están los que sirven, los que sanan, los que... Hay muchos ministerios estipulados ahí. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que hacerlo, es una obligación. Y no dijo, los apóstoles quédense sentaditos y manden a los demás, No dijo eso. Los apóstoles de Cristo Jesús eran los que salían. ¿Y qué decían en Hechos capítulo 6? Designemos a hombres y mujeres, hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, para que sirvan las mesas mientras nosotros predicamos la palabra. Sí, los apóstoles seguían predicando la palabra. En la iglesia primitiva seguían predicando la palabra. Y para predicar la palabra, ¿qué? Tenían que salir. Por eso es que la iglesia empezó a multiplicarse. Mire, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Después que se convirtieron, el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, les dijo en el versículo 38 a todos los que venían, aproximadamente 16 naciones de la tierra, judíos esparcidos que venían a la fiesta de Pentecostés. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y se para y les habla de la muerte física de Jesús, de la muerte espiritual de Jesús, y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. ¿Ok? Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, y a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo. La Hermosa se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, y comenzaron a hacer grandes milagros, maravillas, señales por mano de los discípulos. ¿Ok? Es impresionante, ¿no? Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien nosotros entregaste. Bueno, en ese momento Pedro empezó a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Empezó a predicar la palabra de Dios.
Vamos a Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia al templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron manos y los pusieron en la cárcel. Son los primeros que empezaron a sufrir por causa del evangelio. ¿Se ha dado cuenta? Usted cuando predica ahorita no lo van a echar a la cárcel. Estos hombres los echan a la cárcel. Sufrían oprobios, encarcelamientos, sufrimientos físicos, los azotaban por predicar el evangelio. Y ahorita no existe eso en la actualidad, nosotros lo podemos hacer. ¿Estamos entendiendo? Nosotros lo podemos hacer. Versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada, sino de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Era la manera en que se estaba organizando que la iglesia primitiva que comenzó a creer en Cristo Jesús. Y comenzaron a ver grandes señales, milagros y maravillas. ¿Entendemos? Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos atónitos, unánimes, en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así como de hombres como de mujeres. ¿Cuál era la clave? Las señales, milagros y maravillas que hacía Dios por mano de esos apóstoles. Pero ¿qué hizo Cristo Jesús primero? Los capacitó y luego los envió. Por eso hoy, ahora ellos de manera independiente, ¿qué creen? Andaban haciendo las obras de Jesús y se veían las mismas obras de Jesús en sus discípulos. Pero primero necesitaron ser instruidos, enseñados, y Jesús los envió por camino para que predicasen el evangelio, para que sanaran a los enfermos, echaran fuera a los demonios, es decir, salían fuera de las cuatro paredes. Hay iglesias, mi hermano, que tienen años ya encerrados y quieren que la gente les caiga ahí en su iglesia nada más. Y regularmente, ¿qué cree? Que caen puros cristianos ya que vienen de otras iglesias, que venían de criticar al pastor de su iglesia, se vinieron a otra iglesia nada más por cambiar de escenario. Acá hay luces, wow, qué bien está el lugar este, me gustan las sillas. Y nada más andan brincando de una iglesia a otra, lo único que hacen. Y llenan sus iglesias de unos que vienen de brincolines, de chapulines, brincolines, y se van, vinieron de una iglesia y saltaron a esta. Y así llenan las iglesias. Pero no las llenan de que fueron y predicaron el evangelio y rescataron a alguien del infierno, no. Ese es el problema. Sabe que alguien que no está haciendo la obra de Jesús va a morir antes de tiempo. Hay una comisión. No le están haciendo, no cumplen el propósito, Satanás los puede destruir. Porque no están haciendo lo que Dios les llamó que hicieran. Y esto no es optativo, hacer la gran comisión no es optativo. No digas, bueno, si quiero voy, si no quiero no predico, si quiero evangelizo, si no quiero no. Esto es una obligación impuesta. ¿Ok? Entonces es cuando se veía en Hechos capítulo 5 que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿A dónde sacaban a los enfermos? A las calles. ¿Dónde andaba Pedro? En las calles. Hay base bíblica para decir que tenemos que ir a las calles.
no estar encerrado en cuatro paredes. Y hay gente que se conforma, hay ministros, pastores que se conforman con tener a la gente metidos en cuatro paredes, nada más. Nunca los ponen activos en el evangelismo. De tal manera que no saben evangelizar. Y ahí los tienen encerrados, creciendo en fe. Pero nunca salen a las calles. Es necesario que reflexionemos. Hay una gran comisión. Hay gente que se está muriendo, se muere hoy y se va a ir al infierno. Y esa responsabilidad es de nosotros, de que no salimos como iglesia. Hay una gran responsabilidad. Yo siento un gran peso y una gran carga por eso. Una gran carga de gente que se va al infierno. Si yo pude tener un sueño, una pesadilla, visión o como le quieras llamar, literalmente estaba en un lugar que parecía una sala de color blanco, bonito, con sillones blancos, preciosos. Y yo literalmente salí de esa sala hacia la parte del patio. Yo dije, es una pesadilla, es verdad, no sé qué sea esto, pero quiero saber si es verdad. Y en el patio había piedras, tomé una piedra y toda la presioné para ver si me dolía mi mano. Y me dolía mi mano, yo quería verificar si era verdad, si era algo real o era una simple pesadilla. ¿Qué era? Una pesadilla, una visión. Yo tomé una piedra para ver que era verdad donde yo estaba. Y allá después de ese patio grande, al final había un hoyo enorme y había lenguas de fuego saliendo hacia afuera y gente con las manos así, mire, con las manos así, queriendo agarrar mis manos. ¿Sabe qué simboliza eso? Simboliza que hay gente desesperada, que llevemos el mensaje de salvación para ellos, porque si mueren hoy se van al infierno. Y esa alma se nos va a contar a nosotros como irresponsables. Quieren estar en el juicio de galardones y quieren recibir grandes recompensas. Ah, sí, soy ujier. Quiero grandes recompensas, pues soy maestro de niños. No, ahí no, mi hermano. La recompensa principal que se nos va a contar de los galardones es cuántas personas les hablaste de Cristo, cuántas rescataste del infierno. Es la principal, es la comisión principal, la más importante para Cristo. No es encerrarse y venir a una iglesia a congregar. Pastor, es que no fallo a ni un servicio. Todos los días que el pastor me dice que vaya, yo voy. Está bien que se congregue, está bien que vaya a los días de servicio, pero ¿cuántas veces sale a evangelizar? No, pues ninguna, pero el pastor me dice que está en la iglesia todos los días. Pastor, si tienes 5 días a la semana de servicio, por favor, cierra 4 y manda a la gente a la calle, hombre. ¿Por qué los quieres tener tanto tiempo en la iglesia encerrados? ¿O será que abres más días para que diezmen más? Plop, clic. Estalló la bomba. Hay gente que abren más días de servicio para recaudar más. ¿Cuál es el corazón de esa gente? En lugar de abrir menos días y el resto mandarlos a la calle, a que vayan y prediquen el evangelio. Ahí está el corazón de la gente. Entre más servicios abra, pastor, que cree más recaudo, más viene dinero para acá. ¿Y cómo que se te ocurre abrir 5 días a la semana? Ocupa a la gente, instrúyelo para que vaya y predique el evangelio. Una persona que rescate, un espíritu humano muerto que rescate el infierno el día de hoy, va a ser un espíritu que se nos va a contar como un galardón, como una recompensa, mi hermano. Pero hay mucha ideología hacia los pastores ahorita, desafortunadamente, un amor al dinero que no pueden, nada más, ya se le ve la cara con signo de pesos. Porque saben que si abren 5 días van a estar, a ver, échenle ofrendas, diezmos, échenle, 5 días, más voy a recaudar. O sea, qué actitud, qué corazón de gente que nada más está viendo su propio beneficio y nunca los envían a la calle. Oye, me cierra los 5 días y abre 2. Y el resto manda a la gente a la calle a predicar. Esa es la comisión principal de Cristo, es esa, no tenerlos encerrados 5 días en la iglesia. Yo recuerdo una iglesia donde yo estaba antes. A ver, el lunes se los voy a regalar. El martes servicio de varones. El miércoles servicio general.
El jueves, servicio de damas, pero pues como la dama no va solo, pues hay que acompañar al varón. El viernes, servicio de niños, pero como el niño no puede ir solo, pues tienen que llevarlo los papás. El sábado, ¿qué creen, hermanos? Hay preparación ministerial para el ministerio. Y el domingo, el servicio normal. Nada más tiene, el único día libre es el lunes. Y ya la pregunta clásica: pastor, ¿a qué hora envías a tu gente a evangelizar? Pues es que tengo todos los ocupados todos los días, no tengo tiempo. Siervo inútil. No puede ser eso. No puede ser eso. No es válido para Cristo, no es válido para el Evangelio, no es válido. No es válido. Ya viera el apóstol Pablo, ¿no? Viendo a los discípulos de Jesús de ahora. Ya me imagino al apóstol Pablo en qué bueno que no estuviste, Pablo, el coraje ahora es para mí, no para ti. Qué bueno que no estuvo Pablo en ese tiempo. De saber las actitudes de los ministros en la actualidad. La mayoría es recaudatorio, ¿sabe usted? En muchos lugares es recaudatorio. Les interesa más la recaudación de ofrendas y de diezmos, que en lugar de preparar a la gente para decirle, ¿sabes qué? Menos servicios, pero por favor vayan y prediquen a las calles. Yo mismo los voy a impulsar y vamos a ir a predicar a las calles. ¿No? Ese es el gran problema de la actualidad. Pero ¿qué creen? No nos podemos quedar callados. Si hay una mala actitud en un ministro, tiene que cambiarla. Si no, no es ministro de Cristo. Es un interesado en algo que no viene en el Evangelio. Está bien que la gente aporte para el Evangelio. Está bien, diezmos, ofrendas bíblico. Está bien, pero ¿por qué enfocarse a esa área y por qué no enfocarse a que la gente, instruir a personas para que vayan y lleven el Evangelio? Mi hermano, lo más importante del Evangelio es rescatar a una persona del infierno, no el dinero que tiene la gente. Imagínense qué feo que vayan pastores a evangelizar a gente que sean empresarios. Qué feo sería. Pues hay un empresario millonario que necesita que oren por él por sanidad. Y de repente, en lugar del pastor decir, a ver, hermanitos, ¿quién de ustedes va? ¿Pero qué creen? Hay una familia en una chocita ahí, pobrecitos, que no tienen ni para comer. Hay que predicar el Evangelio. Y luego el pastor, hermanos, ¿quién puede ir? ¿Quién puede ir, hermanos? Ah, pero hay un empresario rico. No, hermanos, yo lo ministro, yo voy. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué preferencias? ¿Por qué acepción de personas? Debemos de reflexionar. Tú, ministro, que me ves por internet, me vas a ver de manera diferida. Reflexiona si es lo correcto lo que estás haciendo. ¿Ok? Es para reflexionar. Hechos capítulo 5. Versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos. ¿Para qué? Al pasar Pedro, que no estaba encerrado en Face ni en una vitrina por allá, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Qué impresionante, ¿no? Y eran milagros impresionantes los que se veían. Ahora, ¿por qué se veían milagros en los apóstoles? Porque ya habían salido a las calles. ¿Por qué cree que se veían milagros? Porque el Señor los había instruido, habían visto a Jesús cómo ministrar a los enfermos y luego ellos hacían lo mismo. En Hechos capítulo 3, Pedro levantó un paralítico. Creo que en Hechos 19, Pablo levantó un paralítico. Y en Juan capítulo 5, Jesús les puso el ejemplo y levantó un paralítico. Les enseñó y luego los envió.
Vayan. ¿Me entiende? Ese es el verdadero evangelio de Cristo. Ese es el verdadero, y la manera correcta de llevar el evangelio de Cristo. Yo no me voy a quedar y voy a limitar eso. Ahora, ¿cómo veían milagros o por qué veían milagros? ¿Por qué levantó a uno en el templo de la Hermosa en Hechos capítulo 3? ¿Por qué cree que lo levantó? Porque primero fue instruido por Jesús y luego fue enviado a las calles. Y como él ya fue instruido por Jesús y fue enviado a las calles, cuando llegó y Cristo Jesús se fue y vino el día de Pentecostés y el Espíritu Santo ahora estaba con ellos y sobre ellos, recibieron ese poder y ahora eran nombres no comunes, eran nombres que anduvieron con Jesús, pero ahora eran nombres que operaban y actuaban en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se ve el poder del Espíritu Santo? Cuando usted habla la palabra y ministra al enfermo. Pero si no hablo la palabra y no salgo a la calle es a ministrar al enfermo, porque es más complicado que un enfermo venga a un lugar de 4 paredes. Es más fácil que yo vaya donde está el enfermo. ¿En qué momento practican? Yo le podía preguntar a hermanos que están encerrados de hace 4 o 5 años, 10 años encerrados en 4 paredes. Yo les preguntaría cuándo practican el poder sanador para orar por los enfermos. Pastor, es que tengo 5 años que no salgo a la calle. ¿Cómo quiere que practique? Bueno, o sea, no lo están practicando, en otras palabras. Ya hay 2 razones por lo cual no están haciendo la comisión de Cristo. 2 razones. Una, porque están encerrados y no están sanando a los enfermos. No hay un poder de Dios manifestado si no hay enfermos. ¿Entendemos? Y 2, era porque Cristo Jesús los enviaba. Vayan, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos. Pero ¿dónde veían los discípulos eso? ¿Dónde aprendieron? En las calles, no en 4 paredes. Son bonitas las iglesias de 4 paredes, estamos todos reunidos y no renegamos de tener un local ni nada, al contrario, creemos por un local más grande. Pero no puedo creer por un local más grande si no hago la obra de Jesús evangelizando. Yo estoy creyendo por un local para 5,000 personas, pero si me quedo encerrado en 4 paredes y lo dejo usted encerrado en 4 paredes, ¿para qué estoy declarando un local de 5,000 personas si no estoy haciendo nada para que lleguen las 5,000 personas? Es prácticamente ilógico y antibíblico pensar así. El local no se va a llenar solo. Se va a llenar porque estamos sembrando la semilla de Dios y vamos a cosechar. ¿Sí entendemos? Ok. Muy bien, pues retransmita esta enseñanza a sus conocidos que están congregados en otros lugares o en otras iglesias, para que también empiecen y reflexionen al respecto. Ok, entonces podemos ver en la iglesia primitiva, para poder que se viera todas estas señales, milagros y maravillas, realmente se veían personas que tenían ciertas características y uno de ellos era la fidelidad como servidores de Cristo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo de algunos hombres, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo hablando de el apóstol Pablo, de un hombre llamado Tíquico. Efesios capítulo 6, versículo 21, para que también vosotros sepan mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado. Y Pablo, el Espíritu de Dios da una referencia a quién era Tíquico. ¿Quién era? Fiel ministro en el Señor. ¿Ok? Era un hermano amado. El apóstol Pablo era, ¿qué cree? Fiel ministro del Señor. Qué maravilloso que uno que era apóstol pudiera constatar de que alguien era fiel ministro. Qué maravilloso, ¿verdad? Vamos a Colosenses 1:7 y vamos a ver otro hombre también
que Pablo se expresó así de él. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, y también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido, ¿de quién? Epafras era un maestro que les había enseñado a los de Colosas, a los colosenses. Todo esto que dijo el apóstol Pablo, la verdad, les había enseñado todo lo que viene siendo la gracia de Dios. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Nuevamente Pablo se refiere, pero ahora a Epafras como un fiel ministro. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Colosenses capítulo 4, versículo 1. Vamos a otro texto bíblico mejor. Vamos a adelantar un poquito. La enseñanza. Mateo capítulo 21. Es importante, que quería hablar de esto también, Mateo 21. Podemos ser agradables a los hombres o podemos agradar a Dios. Dice en Hechos capítulo 5, cuando los discípulos andaban haciendo milagros, les prohibieron predicar la palabra y dijeron: ¿qué es más importante, agradar a los hombres o agradar a Dios? Y la decisión de la iglesia primitiva fue agradar a Dios. Esa fue la decisión que tomaron en la iglesia primitiva. Mateo 28, 21, 28. Eso sucede cuando repite dos veces el 2. Bueno, ya, Mateo 21. Pero ¿qué os parece un hombre? Es una parábola de Cristo. Pero ¿qué os parece un hombre? Tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después. Y arrepentido fue. Acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Les preguntó Jesús a sus discípulos. ¿Cuál cree usted? No siga leyendo, respóndale ahorita. Le estoy preguntando para que usted tome su propia decisión. Pues siguen leyendo ahí, pues sí, claro. Pero ¿ustedes qué piensan? Porque Cristo no había dicho lo siguiente cuando se lo dijo a sus discípulos. Ustedes son discípulos de Jesús. Y lo siguiente no estaba escrito. Cuando les preguntó, ¿cuál? Dice Jesús: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? El que le dijo a su padre, le dio una comisión: ve y predica el evangelio, hijo mío, ándale a las naciones, ve y predica el evangelio en tu colonia, ve y predica el evangelio y haz la comisión que te he delegado. Sí, Señor, sí voy, sí, Señor. El pastor Sergio Soto lo reunió el sábado a las 5, no llegó. O aquellos que dijeran: pastor, no sé si pueda, no sé si venga, me da flojera. Pero a la hora vino.
¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Contestaron los discípulos, ¿cómo? El primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Qué impresionante eso, ¿no? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Contexto: pueblo de Israel, gentiles. Pueblo de Israel, viene Dios, manda a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Israel dice: sí, queremos un Mesías que venga. Está escrito que va a venir nuestro Cordero. Llega el Cordero y no le creyeron, les importó un cacahuate. Pero aquellos que no andaban buscando a Dios, que no les interesaba a Dios, que eran pueblos paganos, vino al Mesías y recibieron al Mesías. De eso se trata. ¿Entiende? Por eso dice: los publicanos y las rameras, o las mujeres así, van primeramente al reino de Jesús. Porque fueron algo que nunca andaban buscando a Dios, pero ahora dijeron que sí. Si lo traducimos al evangelismo, ¿qué crees que es mejor? ¿Cuál hizo la voluntad de su Padre? Aquel que originalmente a lo mejor no quería, pero que en un momento dado tomó la decisión de servir al Señor. ¿Entendemos? Ese es el que hizo la voluntad. Un siervo siempre hace lo que el maestro dice. Y podemos ver el ejemplo en Juan capítulo 2, en las bodas de Cana. Juan capítulo 2, versículo 3. Va a quedar registrado en la historia estas enseñanzas que estamos dando. No me arrepiento de lo que he dicho, de que hay pastores glotones en 4 paredes. No me arrepiento. No me arrepiento y no me arrepentiré jamás. Si el Señor me dijo, el Señor Jesús me dijo que les dijera que salieran de las 4 paredes, no me arrepiento, porque primeramente decido creerle a Cristo Jesús. Y lo que Él me dice lo tengo que decir. Y si hay personas con un corazón incorrecto, de que están abriendo más días de servicio en la semana para recaudar dinero, también es un corazón incorrecto y necesito decírselos. Si no lo entienden y creen que yo soy alguien que les estoy haciendo por mi propia fuerza, es bueno que lo tomen así. O si lo toman del Espíritu de Dios, que lo tomen del Espíritu de Dios. Pero no me arrepiento de haber dicho eso. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, ¿qué les dijo? Haced todo lo que os dijere. Hay una gran instrucción de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran instrucción. Hagan todo lo que Él les diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Ahora ya da la instrucción al que primeramente dijo María o Miriam que le obedecieran. Llenad estas tinajas de agua. ¿Y qué pasó? ¿Obedecieron o no? Obedecieron. Las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo a maestresala ahí. Se lo llevaron. 2 instrucciones ejecutadas y obedecidas. ¿Y qué cree que se vio ahí? Un milagro creativo. El agua se convirtió en vino. Milagro de Jesús. Cuando obedecemos a Jesús, vamos a comenzar a ver más milagros. Porque obedecemos a Jesús. ¿Entendemos? Todo siervo de Jesús siempre será honrado por nuestro Padre. Vamos a Juan capítulo 12. Va a recibir honra si usted sirve al Señor.
Juan capítulo 12, versículo 23 al 26. Juan 12, 23 al 26. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En los últimos momentos antes de su muerte habla estas palabras: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Era necesario que Cristo Jesús fuese a las profundidades del mar, a los infiernos, y ahí muriese ese grano muriese ahí. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Por eso nosotros somos el fruto de Jesús. ¿Ok? El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Todos aquellos que aborrecemos nuestra vida en este mundo, ¿sabe qué entiende? ¿Qué significa aborrecer? Aborrecer literalmente es un hebraísmo que tiene otros significados. Aborrecer significa negar. Aborrecer significa rechazar. Aborrecer significa negarse a sí mismo. Aborrecer significa negar los placeres, los deseos de este mundo para servir a Cristo. ¿Ok? Entonces, el que ama su vida la perderá. El que ama su vida, ¿qué significa? Mis comodidades, el mejor carro, la mejor ropa, la mejor casa, la mejor vida, y todo para mí. Pero no hago el mejor tiempo, porque todo el tiempo lo tengo que dedicar a mí, pero no dedico tiempo al Evangelio. Toda persona así podrá tener una vida abundante aquí, pero su vida la perderá. No hay un proyecto para el reino de Jesús, no hay un proyecto de larga vida en ustedes. Si no hay un proyecto de evangelismo, Señor, quiero ganar 100,000 personas. Para ganar 100,000, ¿cuánto tengo que vivir, Señor? 115 años. Bueno, entonces quiero ganar 120. Ok, se te aumentaron a 20 años. Entonces 150, Señor, quiero ganar 150,000 personas para ti. Ok, bueno, se te aumenta 130 años. Pero si no hay un proyecto para trabajar y ejercer el reino de Jesús aquí en la tierra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, y todo lo demás se te hará añadido. Incluye cosas materiales, pero incluye la vida nuestra. Si yo no tengo un proyecto de que voy a servir al Señor Jesús y no me veo a los 120 años predicando en la Patagonia, en Argentina y en otros lugares de la tierra para rescatar personas del infierno, entonces no llegarán los 120 años. No llegarán. Yo necesito tener un proyecto, lo que necesito hacer en el reino de Jesús, para apoyar el reino de Jesús. Señor, necesito ganar 130,000 personas, lo voy a hacer. Y me propongo esa meta, en el nombre de Jesús. Pero tengo que salir primeramente a tocar casa por casa, como lo hicieron los discípulos. Si una casa no me abre, me sacudo los pies y me voy a la siguiente casa. Pero encerrado en 4 paredes, créalo, ministro, pastor, feligrés, congregante de una iglesia, encerrado en 4 paredes, usted no está demostrando delante del mundo espiritual que usted quiere ganar a multitudes, porque para ganar 100,000 tiene que empezar por uno. ¿Cuántos saben? Y si el uno no, a ver, ¿cuántos años tengo que no predico el evangelio? No le puedo preguntar a ustedes porque muchos de ustedes vinieron hace 15 días o 3 semanas, no sé. Pero yo le preguntaré a nuestros amigos de internet, ¿cuántos años tienen de que no salen a evangelizar y no le hablan a nadie de Cristo? Reflexione. Ahí empieza el proyecto de larga vida para vivir muchos años.
Ahí empieza. Ahí empieza. Porque estoy buscando primeramente el reino de Dios, y su justicia significa que busco la salvación del reino de Dios a las personas que no conocen a Cristo. Todo lo demás me será añadido, incluyendo larga vida al rey sobre la tierra. Usted es un rey, porque es hijo del rey de reyes, ¿no? Entonces larga vida al rey, podrá decir la gente. Si no hay un proyecto de cuántas personas queremos ganar, un proyecto del reino de Jesús, de evangelismo, de predicar la palabra, de enseñar la palabra, de un ministerio que tenga el Señor, los vamos a cafetear, amigos de internet. Y en su sepelio, si me pasan a dar unas palabras por usted, voy a decir que usted fue un negligente que no salió a las calles a evangelizar. Ya de plano me voy a ir del sepelio si ya no. Muchas veces pasa uno más vergüenza, ¿no? En esos lugares, decir, es que este hermanito se murió a los 45 años, ¿por qué creen? Porque no le creyó al Señor en la larga vida. Es muy más feo decirle eso a la familia. De repente uno dice, ay, ¿qué le diré? Ah, pues fue muy buen hermano. Dios mío. Ay, qué feo es tener que llegar a decir verdades a medias, ¿no? Qué feo. Es que no le creyó a Dios por la sanidad. Pues, ¿qué más podemos decir? Qué feo. Ya estando en esos momentos se conmueve el corazón de uno y dice, no, fue buen hermano. Tenemos que decir algo. Juan 12:26. Si alguno me sirve, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, es decir, su vida natural, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. No mi feligrés sentado poniendo sus dos posaderas en una silla dentro de una iglesia durante 10 años. ¿Verdad que no dice así el Señor? Si alguno me sirve, sígame, ¿ok? Y donde yo estuviera, allí también estará. ¿Quién dijo? El que cree en mí, el que tiene fe en mí. No dijo eso, dijo mi servidor, el que me sirve. Así es que tenemos que ir pensando en qué podemos servir al Señor. Si alguno me sirviere, entonces mi Padre le honrará, y esa persona entonces va a tener honra delante del mundo. Si queremos realmente tener esa honra, entonces tenemos que servir. Si no servimos a Jesús, difícilmente habrá una honra. Y cuando hablo de honra, estoy hablando en todas las áreas de su vida: financiera, salud, familia, trabajo, bienes, casa, relaciones sociales y todo lo demás. Honra, ¿qué significa? Mira, ahí va esta persona que antes no tenía ni siquiera dónde caerse muerto, frase de por acá, y ahora véanlo, va en un carro del año, significa que le está yendo bien. Ahora, ¿qué hizo esa persona para que le fuera bien? ¿Escuchó a Leonardo Steinberg? Dios mío, ¿saben quién es Leonardo Steinberg? Ese barbón que sale por la tele queriéndolo convencer que sus teorías son para que prospere a través de cierta psicología que pone Leonardo Steinberg. O fue a través de Cristo Jesús y la palabra. Es cristiano, wow. Entonces yo tengo que hacerme cristiano para que me vaya bien. Esa persona que casi no se enferma. A ver, ¿por qué casi no te enfermas, hermano Clodomiro? Pues es que no me enfermo porque creo en la sanidad, porque Dios es mi sanador, Cristo Jesús es mi sanador, y porque creo en el poder del Espíritu Santo, los dones de fe, milagros y sanidades. Y la persona, wow, qué tremendo, yo quiero ser cristiano como tú. Eso es honra.
que la gente vea en nosotros que somos tierra deseable. ¿Me entiende? Eso es honra. Eso es honra. Entonces mi Padre le honrará a aquel que me sirviere. ¿Entendemos? ¿Estamos captando ahí que recibimos honra del Padre? Recibimos honra del Padre. Y la palabra honra en el griego timao significa principalmente apreciado, un precio puesto, inclusive apreciado 2 veces o doblemente. Podemos ser honrados, sí, cuando honramos principalmente a través de nuestro servicio al Señor. Podemos honrar. Por último concluyo Romanos 12. Romanos 12, 4. Cuando yo les estoy diciendo cuando yo les estoy diciendo que el que no tiene un proyecto, una visión del reino de Jesús para servir a Jesús, va a vivir menos tiempo sobre la tierra, no le estoy profetizando que va muerte a sus vidas, sino al contrario, lo que le estoy diciendo es que comience a tener un proyecto de servicio. ¿En qué le quiere servir al Señor? Y tiene que comenzar con el proyecto más básico, sábado 5 de la tarde. Aquí vamos a estar, básico. Un volante que le reparte a una persona que está a punto de suicidarse, no tiene precio. No tiene precio cuando una persona está a punto de morir de una enfermedad incurable y vimos un milagro como el Señor lo rescató de esa enfermedad incurable. No tiene precio. Como aquella mujer que tenía, creo que trombosis era, sus venas tapadas, y cómo el Señor hizo un milagro instantáneo. No tiene precio eso. No tiene precio, la verdad. Es algo, es lo más grande que puede haber en el mundo espiritual cuando usted predica la palabra. La palabra bendita del Señor es lo más grande que puede haber en el mundo espiritual. Y no tiene que ser predicador, ni pastor, ni salir por la cámara para que lo haga. A mí no me importa salir por la cámara, la verdad es que ni ando buscando salir por la cámara. Lo que me importa es predicar el Evangelio de Cristo, y lo puedo hacer en las calles, debajo de un árbol, lo hacíamos, duramos un año en el centro de Guadalajara. ¿Y cree que no es fácil agarrar un micrófono en el centro de Guadalajara? ¿Cree que es fácil? No es fácil. ¿O cree que es fácil ir a tocar puertas y que no te las abran? No es fácil. ¿Pero qué cree? Tomamos valor principalmente porque estamos sirviendo al Rey. Y las coronas, los galardones vienen de nuestro Rey para nosotros. Romanos 12, ya concluido, perdón, ya me fui muy largo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, ¿en qué se debe usar ese don? En servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad, etcétera. O sea, somos un cuerpo y tenemos diferentes dones para servir en Cristo Jesús. ¿Ok? Unos en la enseñanza, a enseñar, los que sirven en servir. Pero hay algo de lo que no podemos prescindir. Somos un cuerpo en Cristo y cada uno opera de diferente manera en los dones. Y estamos hablando de principalmente dones ministeriales, si usted lo puede ver, ¿verdad?
Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, dice el versículo 4. No todos los miembros tienen la misma función, ¿ok? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con alegría, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Ok? Somos un cuerpo en Cristo, tenemos diferentes dones y principalmente yo quiero decirle que si usted tiene, pastor, es que yo tengo el don de profecía y nada más tengo que profetizar en la iglesia, por eso no salgo a la calle a evangelizar, o pastor, es que yo soy maestro de la palabra y eso de andar en las calles como que no se me da, prefiero mejor en un micrófono enseñar en una iglesia, pastor. O yo soy de los que exhorta, pastor, predico por internet y exhorto a los hermanos a que no sean pecadores. Pecadores, arrepiéntanse. Pero lo hago por internet, pastor. Por eso no salgo a las calles. Somos un cuerpo, tenemos diferentes dones, sí, pero todos estos dones que usted ve aquí, y verifica primero los Corintios 14, se va a dar cuenta que todos estos dones es para utilizarlos, principalmente en la iglesia cuando estamos reunidos. Así es que no podemos deslindarnos del ministerio de la reconciliación, no podemos quitarlo. Independientemente que usted tenga el don de profecía y profetice en la iglesia, pero Jesús dijo, te he dado el ministerio de reconciliación. Eres embajador mío, y un embajador tiene que presentar al rey y representar al rey. Y no podemos ser embajadores estando en cuatro paredes, nuevamente insisto. Porque un embajador es aquel que representa en autoridad, en señorío, y se le da literalmente la autoridad para que represente a ese embajador. ¿En qué momento el embajador podrá entrar en funciones? Si nunca representa a Jesús. Si a Jesús lo representamos predicando el evangelio y llevando el evangelio y presentándolo a las personas que no tienen a Cristo, ahí estamos nosotros fungiendo, estamos haciendo la función de embajadores. No puedo ser embajador quedándome callado sin representar a mi rey, a mí, al que me envió y me constituyó como embajador. Ahora, todos somos embajadores, todos los creyentes en Cristo Jesús son embajadores. Los dones debemos de utilizarlos, sí, de servir, el de servicio para servir, el de profecía para profetizar, el de maestro en la enseñanza, pero del que no nos podemos quitar es del ministerio de la reconciliación. Y la reconciliación es tomar la función y el puesto de embajador para representar al Rey de Reyes. Y eso no lo voy a hacer dentro de una iglesia de cuatro paredes. ¿Con quién tengo que representar a Cristo? Con el mundo, no con los propios hermanos. En otras palabras, gran parte de la iglesia, el ministerio de ser embajador lo ha tomado y lo ha pasado no sé por dónde. ¿Entendemos? O sea, hay un ministerio que es ser embajador de Cristo, reconciliar el mundo con Cristo. Hay un ministerio. Hay algo que se nos ha sido impuesto. Mire, ya quería terminar porque yo sé que tanto usted como a mí las tripas nos están cruyendo, ¿no? Pero es un texto bíblico nada más. Es un texto bíblico. 1 Corintios 9. Fíjense bien. Versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, es decir, sentirme reconocido. Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta ¿qué?
¿Hay una necesidad por predicar el evangelio? Sí. ¿Y a quién se le impuso la necesidad? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? ¡Ay de mí si no anunciara el evangelio! ¿Y sabe lo que significa ese ay? Cuando la Biblia habla de un ay, significa, amigo de internet, ten mucho cuidado de no anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque te ha sido impuesta esa necesidad del reino. ¿Es algo optativo? No, es una imposición. Queramos o no queramos, es una imposición. Por eso cuando dice ay, significa ten cuidado de no estar haciendo esto, porque es algo grave. Pastor, ¿me está asustando y esforzando para que predique el evangelio? No, la Biblia dice que Pablo dijo ay de mí si no anunciara el evangelio. 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si el pastor Sergio me dice y me está obligando y de mala voluntad y no quiero ir, pero pues quiero que el pastor Sergio vea que si vine, la comisión le ha sido encomendada. Yo no se la puse a la comisión, Pablo dijo que fue Cristo. Él es el que lo puso usted como embajador. Así es que no mire, no voltee a verme mal, ¿ok? Si lo hago de buena manera, pues tendré una recompensa. Si de mala manera, ay, porque el pastor me está obligando, ay, tengo que ir, qué flojera. Estaba buena la Reina del Sur. Me quedé en el capítulo 50. Va en la 10ª temporada, está buenísima, pastor, y es exactamente el sábado a las 5 de la tarde. Pues, ¿cómo se le ocurre al pastor? Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, ¿ok? Buena actitud, pero si de mala voluntad, no queriendo la cosa, bueno, no quiero, ¿qué cree? Ya le fue impuesta le fue impuesto ese ministerio, ese servicio. Ya se le encomendó esa obligación para que usted lo hiciera. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cuál es mi galardón? Predicar el evangelio. Qué impresionante. Y ya viene donde Pablo le predicaba a todos. A los judíos me hago judío, a los gentiles me hago gentil. O sea, voy a todos lados. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Qué significa que seas esclavo de todos para ganar a mayor número? Que va a andar tocando las casas. Pero en esa casa me dice que use gel y me ponga el cubrebocas. Bueno, póngase el cubrebocas. Por amor a ellos, a los débiles en la fe, pero predíquese el evangelio. ¿Me entienden? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque ya uno esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, eso para los que creen que tienen que estar sujetos a la ley. Ahí dice Pablo, yo no estoy sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley, Dios, sino bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Impresionante. Ya le ha sido encomendado. Ay, no quiero, que flojera, mira, tengo ya un compromiso, pastor. Tiene una comisión.
Pues voy a ir a la fuerza, nada más para quedar bien ahí con los hermanos, que me vean que estoy yendo. Bueno, ya le fue encomendada a la comisión, la tiene que hacer. Pues que de buena manera lo voy a hacer porque me gusta. Cuando oramos por los enfermos, vemos milagros. Bueno, gloria a Dios, tiene galardón, recompensa. De mala manera no tiene recompensa, pero ya hay una comisión que se le dio. O sea, me gusta o no me gusta, pues tengo que hacerlo porque ya Cristo me lo dijo. Pero ¿qué pasa con los que no lo están haciendo? Está fuerte, porque nos ha sido impuesta una necesidad. Hay una necesidad por predicar el evangelio. Hay una necesidad, y esa necesidad es la que menos están viendo ahorita las iglesias y menos los pastores. Pastores, que estamos en tiempo de contingencia, ¿qué tal y nos contaminamos? Dios mío. Es que han muerto tantos pastores, pues por incrédulos murieron. Murieron pastores encerrados en sus casas sin predicar el evangelio. Sin salir a las calles, murieron en sus casas. Entonces no depende de quién. ¿De quién no depende, mi hermano? No depende que nos quedemos encerrados en casas para vivir. Vamos a vivir por fe. Y si vivimos por fe es para agradar a aquel que dio su vida por nosotros. Y si predicamos el evangelio es una necesidad que nos ha sido impuesta. ¿Qué entiende usted por imposición? Amigo internet, ¿qué entiendes por imposición? Pues estoy predicando, pastor, pero por internet. No. Mateo 10, lea todo el contexto, ese que los envió. Por camino, por ciudades, por poblados. Pastor, es que en ese momento no se utilizaba el carro. Bueno, pues se utiliza su carro, pero vaya. O sea, ya no hay pretexto, no hay pretexto. Ya no van a caminar tanto. Si quieren ir de aquí a Chapala a predicar, pastores que antes tenían que caminar para ir a Chapala. Bueno, estoy hablando simbólicamente, pues estamos hablando de Jerusalén a Judea, pues. ¿Y ahora qué cree? Ahora nos vamos en el automóvil, llegamos en 1 hora y que estamos predicando el evangelio, otra vez regreso y listo. Pero toda aquella persona, ministro, que tiene esa obligación, porque es una imposición. Yo lo veo como no lo ven ustedes como una imposición, soy nada más yo el loco que veo como una imposición. Yo no quiero imponerles a ustedes nada. Yo les digo, si no van todos, yo sí les impongo a mis hijas que vengan. Pero yo no puedo imponerles a ustedes. Porque mis hijas todas están bajo mi responsabilidad. A ellas sí les impongo. ¿Pero por qué les impongo a ellas? Porque Cristo me lo impone a mí como una necesidad. Entonces, para mí es una imposición. ¿Vas o vas?, me dice Cristo. Voy y voy, Señor. Salir a las calles a predicar el evangelio es una imposición. Le guste o no le guste a las personas que nos ven por internet. Quieran o no quieran, ya les fue impuesta la obligación. ¿Lo están haciendo? No. Cuidado. Ahí sí tienen que tener mucho cuidado, porque delante del mundo espiritual no podemos estar ociosos espirituales, encerrados en 4 paredes, no podemos estar. ¿Y por qué se murió fulano pastor? Porque nunca salió a las calles a predicar, porque tuvo miedo al COVID. Dios mío, tener miedo a un virus que con un microscopio apenas se alcanza a ver. O sea, ¿por qué tenerle miedo a una insignificancia así? Ese es el gran problema. Póngase de pie y examinen su vida. Cada persona que nos ve por internet, examine su vida, si está haciendo la comisión de Cristo o le está valiendo. ¿Cuál era una frase que se acaba de tener? ¿Te vale o me vale? ¿Cómo se llama? ¿Tienes el valor? ¿Tienes el valor o te vale? El problema es que muchos de esos anuncios los pusieron por los bozales. Pues no sé si por los bozales, ¿no? Pues pusieron frases así: ¿te importa esta humanidad? Decían, utiliza el cubrebocas. Pero en el evangelio no es así. En el evangelio es: ¿te importa esta humanidad? Sal a predicar. Si nos interesa esta humanidad y usted se va a pegar a las reglas humanas, pues póngase el cubrebocas.
Pero si le interesa realmente esta humanidad, vamos a hacer más allá y vamos a salir a predicar el Evangelio. Sábado 5 de la tarde estaremos acá. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, en este día. Te alabamos, te adoramos. Señor, no nos importa quedar bien con el ser humano. Sabemos que habrá a lo mejor críticas, como lo ha habido siempre, de personas que prefirieron quedarse en sus casas en este tiempo, Señor, y que juzgaban a aquellos que salíamos a predicar tu palabra. Pero es lo que menos nos importa. Lo que más nos importa es que esa necesidad de predicar el Evangelio y salir a las calles nos ha sido impuesta. Y yo la recibo, Señor, esa imposición. Yo recibo esa imposición de parte tuya, porque sé que es a lo que tú me has enviado. Y no pararemos, Señor Jesús. No pararemos y estaremos siempre activos en tu reino. Porque lo que más anhelo en mi corazón, Señor, es que tu reino se ha extendido en la tierra y personas que andan en tinieblas, que a lo mejor van a morir esta semana, se van a ir sin ti, Señor, al infierno. Por eso la inquietud de mi corazón y la desesperación de mi corazón, Señor, es para poder incentivar, motivar a otros hermanos en Cristo, para que ellos también tomen esa responsabilidad que les ha sido asignada y que ellos también puedan hacer tu obra, Jesús, aquí en la tierra. Señor, para mí no me es gravosa esta imposición, esta obligación no me es gravosa, porque si vivo es para ti, Jesús. Por eso he decidido, Señor, servirte. He decidido predicar tu palabra, he decidido salir de estas 4 paredes. Y como dice Mateo capítulo 10, como dijo el Señor que los envió, por el camino, Señor, a ciertos lugares, a regiones, a ciudades, para que sanaran a los enfermos, para que predicaran el reino de Dios, liberaran a los oprimidos, echaran fuera a los demonios. Ellos recibieron de gracia y de gracia dieron. Yo recibí de gracia tu evangelio, mi salvación eterna, de la salud y la sanidad de mi cuerpo. Yo daré de gracia. Y te doy gracias, Señor, porque eres tú el que nos impulsa, Señor, a que no podemos quedarnos sentados en 4 paredes, pasivos, sino al contrario, tenemos que ser un ejemplo, una luz en este mundo de oscuridad. Porque tu palabra dice que somos la luz del mundo. Y tú nos pusiste el ejemplo, Señor Jesús, cuando andabas por las calles, con las rameras y los publicanos. Tú ahí con ellos, Señor, estabas siempre ayudándolos, liberándolos, sanándolos. Por eso multitudes te seguían, Jesús. Por eso tú eres mi ejemplo perfecto de lo que debo hacer aquí en la tierra, Señor. Tú eres mi ejemplo perfecto y yo quiero seguir tus pasos, mi maestro, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Señor de señores, al único que vive y reina por los siglos de los siglos. Amigo que ves por internet, recibe a Cristo en tu corazón ahí mismo, aprovechando que estamos hablando de que Cristo es tu Salvador, tu sanador y tu libertador, y que Él murió en la cruz hace 2000 años. Recíbelo ahora en tu corazón. Si eres una persona que nunca ha escuchado de Cristo y que no tiene salvación eterna, tiene inseguridad si cuando mueras te vas a ir al cielo o a otro lugar, pues haz esta oración juntamente con nosotros. Te invitamos para que tú lo hagas y repite conmigo ahora mismo y créelo en tu corazón. Señor Jesús, hoy te recibo en mi vida, hoy te recibo en mi corazón. Hoy creo que moriste por mí hace 2000 años en la cruz. Creo que sufriste toda enfermedad, todo pecado tú lo llevaste, Señor, en sustitución mía. Por eso ahora mismo, Señor, yo creo que eres Dios mismo que vino a la tierra a morir por mí. Te recibo en mi vida, en mi corazón. Declaro que eres el Señor hoy y para siempre y que tú reinas ahora en mi corazón.
Gracias, Señor, porque sé que cuando parte esta tierra me iré contigo al paraíso. Ya tengo vida eterna dentro de mí. Ya ahora soy templo del Espíritu de Dios y habita Cristo por la fe en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Sé sano, sé libre. El poder sanador ahora está corriendo por estos medios de comunicación en el nombre de Jesús. Toda enfermedad la echo fuera. Dones del Espíritu Santo manifiestos, sanando toda enfermedad, toda opresión, toda dolencia en el nombre de Jesús. Recuerda, amigo internet, viernes transmisiones 8 de la noche y domingos 12 del mediodía, hora del centro de México, hora de Jalisco. Sé bendecido en el nombre de Jesús. Si hay alguien de